Buenísimo, ya está grabando entonces. Bueno, vamos a continuar con el encuentro. Ya estuvimos hablando un poco de Escrito en el Viento. Ahora estábamos hablando del uso del color que hace el director, que también es interesante de analizar cómo no es casual en este dominio que tiene el director de la puesta en escena. Se analiza cómo la tonalidad de la ropa del personaje de Lauren Bacall va siendo inicialmente similar al de la ropa de Robert Stack, y después hacia más adelante en la película, cuando se va acercando más emocionalmente al personaje de Rock Hudson, se va pareciendo más a sus tonos marrones, ocres. Vieron que él siempre está, yo creo que también vestido con eso. Yo pensaba, decía, ¿por qué? Como decir, ropa de trabajo. Es ropa de trabajo, es alguien más serio, más formal, y también alguien más, digamos, me sale la expresión en inglés, ¿no? Alguien más, que como diciendo más con los pies sobre la tierra, ¿no? Alguien más... ¿Cómo? Realista. Sí. El micrófono quedó por allá, ¿no? ¿Lo tienen bien? Bien, no, quédatelo, quédenselo ustedes, porque yo creo que a mí me deben escuchar bien. Claro, digamos, como un color más del color de la tierra, de decir alguien que está más plantado, más enraizado, ¿no? Me parece que, bueno, que es una lectura posible que se puede hacer en esto que decíamos. Pasarle... Hay una cosa que me llamó la atención, la presencia de los pozos petroleros. No olvidemos que esto se dio en 55, 10 años después que terminó la Segunda Guerra Mundial, en pleno apogeo de la explotación petrolera en Estados Unidos. Pero los pozos petroleros estaban enfrente del mar. O sea, estaban ustedes saben cómo eso, cuando el pozo empieza a funcionar, escupe petróleo a los 4 de la que habían quedado todos negros. Está como marcando esa presencia del petróleo en la vida de ese pueblo, ¿no? O sea, estaba muy marcado. Porque si hubiera estado lejos, bueno, no se hubiera visto de la misma manera. Eso es el juego. Sí, obvio. Claro, está filmado todo en estudios, ¿no? Y sí, se nota que está ahí, digamos, montado, pero yo creo que tiene que ver con que es una pequeña localidad que tiene el nombre de la familia, justamente Hadley, ¿no? Poca población. Y sí, algo no muy realista, digamos, más bien algo simbólico, ¿no? Sí. Que en esa pequeña localidad están ahí los pozos petroleros, o no sé cómo se dicen. Pasarle para acá. Eso de Hollywood, porque yo trabajé en la industria del petróleo y jamás A ver, espera. Para adelante. Surge, pero de otra manera. A mí me llamó la atención en las dos películas que no sé si él, como ser un extranjero en Estados Unidos, que no es americano, bueno, es alemán, sí. Yankee, él hace una crítica o lo expone sin criticar que tanto el hijo de la primera película se va a ir a Irán como él también se va a ir a Irán. Sí, a mí también me como llamó. una cosa que es un poco la realidad geopolítica de lo que es empezar a utilizar los fuentes de petróleo de otros lugares. Sí, claro. Sí, es cierto. La expansión de esos años del Oriente, cercano Oriente y en el petróleo. Era la época. Venezuela también. Claro, mira, no sabía que comenzaba en ese momento. Ahí se expandió, digamos. Claro. Los descubrimientos estaban, pero había que desarrollar. Claro. Sí, yo creo que no hay, digamos, que no hay puntada sin hilo, para decirlo. No. O sea, cada elemento que él puede incluir en sus películas, ahí está presente. Un crítico de cine que falleció hace poco, que era muy celebrado, que se llama Roger Ebert, en la crítica que hace de esta película dice, bueno, quizá es más difícil poder apreciar el valor cinematográfico de este tipo de películas, que el espectador enseguida las descarta como un melodrama, digamos, estúpido, que, por ejemplo, las obras de Ingmar Bergman, que ya, digamos, son mucho más
manifiestamente artísticas, que están pensadas para un cierto público y que son más apreciables a primera vista, dice, ¿no? Quizás estas películas exigen poder ver también algunas cosas mostradas irónicamente, ¿no? Porque, bueno, en el nivel de la anécdota, de la historia, de la narración, es un culebrón, ¿no? Es un melodrama hecho y derecho, o sea, había un crítico que decía que lo había sintetizado como el personaje de Dorothy Malone desea el personaje de Rock Hudson, que desea el personaje de Lauren Bacall, que desea el personaje de Robert Stack, y Robert Stack quiere morirse. Ahí sintetizó la trama, ¿no? Claro, esa cosa de... Claro, y esa cosa de... Amor no el amor, correspondido. claro, tal cual, el que quiere al que no puede tener, ¿no? Pero bueno, también nuevamente tenemos acá la necesidad del final feliz, ¿no? Como lo veíamos en la película pasada, ¿no? El personaje de Dorothy Malone, que cada vez más mala y que cada vez va haciendo mayores desmanes, al final, bueno, vuelve al redil. Pero se arrepiente, claro, se arrepiente. Al final se arrepiente, ¿no? Dice la verdad, no lo incrimina el personaje de Rock Hudson chantajeándolo para que se case con ella, ¿no? Fíjense lo que es ese delirio, ¿no? Y se queda llorando, siendo como una especie de heredera de todo el imperio, ¿no? Fíjense que incluso ya cambió la manera de vestir, ¿no? Está ahí, para que recuerden otro momento visual de la película, está ahí con el cuadro del padre en el fondo, ¿no? Claro, ella también con la torre, ¿no? Ahí con eso, que me daba gracia porque en estos copetes que hacen ahí para Filmoteca, Fernando Martín Peña y Roger Cosa estaban ahí y decían que es un símbolo fálico, porque la torrecita esa y ella ahí estaba, era la torre que tenía el padre en el cuadro, ¿no? Pero igualmente, ¿no? Ahí era como también muy... El mismo escritorio, el mismo teléfono, todo exactamente igual como lo tenía el padre. Sí, Era el sí. despacho del padre. Ajá, sí, Pero sí, no sí. deja de ser lo que vos dijiste, un culebrón que parece la Sí, caldera sí. del diablo, Eso, raza, dinastía, que ya eso está perdido, eso no va más ¿Para qué época? vos para decís? criticar, para analizar, ya directamente, después de ver películas o directores como los que hemos tratado, simplemente esto es... ¿No te gusta? No, Sí, para Bueno, vos. eso, sí, yo eso lo respeto. Sí, digamos, son películas que tienen valor, o sea, no... respeto tu gusto personal, ¿no? Que no te guste ver estas sí, películas. me gustaba cuando lo iba a ver con mi madre cuando tenía 12 años, porque ella me llevaba 3 veces al cine, veíamos 9 películas, aprendí a ver en la pantalla de corrido. Y he visto y muchísimos actores más viejos que ellos. Y bueno, en ese momento era una cosa, pero ya pasaron 60 años o más. El melodrama tiene muchísima más antigüedad que 1950, ¿no? ¿Querés pasarle a...? No, ¿A qué nos pasa? El melodrama, digamos, pierde sus raíces en los inicios de la ópera, en un montón... ¿Cómo? Estas son todas iguales. Hay una matriz... Y después termina feliz. Hay una matriz melodramática, sí, en estas historias que viene de larga data, ¿no? Sí. Respeto desde ya el gusto personal de cada uno, pero hay un consenso crítico en torno a la figura del director que manifiesta, digamos, todo lo que hay de valor cinematográfico en sus películas, ¿no? Así que vas a tener que aguantar un poquito más porque vamos a seguir metidos acá, digamos, Yo creo que tiene un este valor material. que el director toma el modelo de cine americano Pasale- y con eso... A ver. Que el valor que tiene el director es que toma el modelo de cine americano y con eso efectúa una crítica social. O sea, fíjate vos, verdad de Bergman, y a lo mejor para el público americano en esa época Bergman hubiera pasado desapercibido o hubiera sido rechazado por el gran público. Quizás una elite de tipos intelectuales lo hubiera apreciado,
pero la mayoría de la gente se enganchaba con esto y ahí encuentra esa crítica, esos personajes conflictivos, esa familia deteriorada. Bueno, eso me parece que es un valor adicional. Digamos, yo te dije otro día, me parece que el valor que tiene todo esto es que nosotros podemos ver películas. Cuando yo la vi dije, Gisela tomó mucho hoy. Tomó mucho. Pero sobre todo con la primera. Pero después cuando empezamos a verla y empezamos a rescatar cosas, como que uno empieza a encontrar otras cosas que están subyacentes. Cuando vos lo ves, a mí me hacía acordar de la película de Doris Day, digamos, o sea, era una cosa, una comedia que te miraba bien, qué sé yo, decía, bueno, pero cuando uno empieza a ver las miradas, las cosas, la crítica solapada, las cosas por debajo, me parece que es un uso inteligente de un recurso que está aceptado por el gran público. Tal cual, sí, por allá Roberto también quería decir algo. No va a llegar, a ver. Animate. Tal cual, coincido No, totalmente. que cuando yo recibí el mail, leí el mail de la película con las claves, vos pusiste abajo que la película del anterior autor, Submarino, la viéramos bajo la propia responsabilidad de cada uno. Y como decía él, me parecieron los dos extremos totales, porque Submarino me hizo llorar. Es espectacular esa película, y la actuación de esos dos actores y del nene son fantásticas. Y después vi esta. Entonces, yo digo, vos fíjate el cine, todas las cosas que puede hacer. Se te está revelando la tribu. ¿Eh? Se te está revelando la tribu. Pero Está bien. me pareció una película bárbara. Buenísimo, sí, yo porque me estaban tirando que, uy, que qué nos haces ver, que qué sé yo. Yo decía, la electrocuta a la madre tirada borracha, dije, no, yo ni siquiera, yo tampoco tengo todos los mensajes que tiene la otra. Pero la otra Claro, por es eso. una película que te deja Por eso no quisiste. Por eso no la pasé, por lo dura que es. muy dura, pero No, pero a ver, no por mala, digamos, ¿Alguien fue la por vio? la... Submarino. Fue por eso lo de bajo la propia responsabilidad. Por eso, yo porque me están diciendo algunos compañeros, ¿qué nos haces ver? No por decir que sea mala, Está bueno porque sino... uno ve los extremos. Claro, tal cual. En los mismos años de grabación, uno ve los extremos Tal cual. del cine. Tal cual, incluso... Él No, Submarino yo es del creo que 2010. Submarino es mucho más Es actual. de Winterberg, es del director anterior. Es el director, claro. Estela, vos me escribiste que vos me lo habías pedido. Claro, yo, perdón, pero a veces como que tengo presente algunas cosas y a veces me olvido. Con esto del nene que duermo mal y qué sé yo, dije, uy, siento que alguien me había pedido que la mande. Pero pasale. Para que te escuches. Sale. No tires mucho, a ver. Acércate. Porque la compañera acá y yo también comparto esa cuestión de qué nos haces ver. Ahora. De lo Ahora otro. decís. Claro. Sí, está bien. Por eso les digo, bueno, a veces conformo a uno, a veces conformo a otro. No, Pero claro, a todo el mundo conformar no se puede. Yo no te voy a decir la que no me gustaba. Sí, pasémosle a Lidia. Gracias. No, yo al ver esta película, instantáneamente comparé con la casa, por ejemplo, que me apasionó. Pero pensé que la temática es eterna, la de estas dos últimas películas que vimos. No es que está desactualizada. Son temas que van a existir siempre. Pero yo me analicé. ¿Y qué me pasó? A mí me conmocionó la actuación de estas últimas películas que vimos. Y los vi muy acartonados a estos actores. Propio de la época, es cierto.
Pero claro, uno se condiciona con lo que vio anteriormente. Y la actuación que vimos, el borracho que vimos, de Matt Mikkelsen era... Sí. No lo podía, mirá que a mí soy incondicional de Robert Stack, pero no lo podía comparar. Entonces creo que funcionó por ese lado. La temática a mí me pareció buena de las dos, porque, insisto, son temáticas que hoy también pueden existir. Pero marcó mucho la actuación, me parece. Bueno, A mí personalmente me hizo eso, ¿será que me impactaron las actuaciones de las películas que vimos? eso está muy bien también para reflexionar, como vos decís, para ubicar en su contexto histórico y en el momento histórico. O sea, la forma de actuar en ese cine, ¿no? Decíamos hollywoodense, bien mainstream, bien para el gran público, era esa. Claro. Sobre todo la de Rock Hudson, ¿no? O sea, esta cosa ahí Porque como... en esa época, por ejemplo, del neorrealismo italiano, la actuación era diferente al cine hollywoodense. Sí, incluso en el 55 ya se habían desarrollado ya habían tenido lugar, digamos, todas las grandes películas del neorrealismo italiano, ¿no? Sí, yo me puse a analizarlo y bueno, llegué a esa conclusión. Acércate al micrófono. Que si las actuaciones hubieran sido, o sea, ese tema lo hubiera tratado el director de la casa, a lo mejor. Por eso te comentaba los otros días que a mí me gustaba, me daba la sensación de que ese director nos dejaba muy libres a los actores, eran muy naturales. Y eso puede ser engañoso, porque detrás de Es esa la actuación sensación que yo vendrá, recibía, obvio claro, que sí. puede haber mucho Pero trabajo. a lo mejor esta película, viéndola actualizada y con otro tipo de actuaciones, nos impactaría de otra manera. Sí, y yo diría un acercamiento menos encorsetado, porque, o sea, está esto que Y muy decimos, ¿no? acartonado para nosotros en este momento. Sí, y yo me refiero a esto del encorsetado diciendo, bueno, hoy en día si en Hollywood se hace esta película, el protagonista va a ser Robert Stack y lo va a interpretar que yo, Sean Penn, no sé, o sea, vas a tener, digamos, a la gran estrella siendo el personaje más interesante, que es el más atribulado, te lo va a hacer de una manera hipernaturalística, ¿no? Y le van a dar un Oscar. O sea, es así, digamos, y lo va a ver todo el mundo y todo el mundo va a decir, uy, qué bien que está, y capaz que hasta tiene un final terrible, ¿no? O sea, un final en el que no se queda la parejita de buenos juntos y se alejan de la propiedad, yéndose hacia el horizonte. ¿Cómo? El otro actor el que convocaba a la gente era el Rock Hudson. Rock Hudson. Acá yo no me olvido de los comentarios que hacían mis pasar compañeras cuando hablaban de Rock Hudson en la clase pasada. No lo quiero recordar porque me pone muy nervioso. Bueno. Yo escuchaba que decían pero yo veo cómo se va encadenando el drama. Acá Silvia. Después hablo. Dale. A ver si llega por ahí. Hay un factor, hablando de Rock Hudson, que hay que tener muy en cuenta, y es el factor económico. Rock Hudson significaba millones para los estudiantes, y eso era lo que buscaban, más allá de la manifestación artística. Y sí, desde ya Hollywood es una maquinaria, digamos, de creación artística que viene de la mano de la industria, que viene de la mano del rédito económico, de los grandes estudios, y muchas veces los estudios también apoyaron a grandes creadores, según la época, según el gusto del público, porque era redituable, ¿no? O sea, pensemos en la década de los 70, ¿no? Que es, digamos, el apogeo de los films que se hacen en estudio, que son de gran calidad y de gran éxito de público, ¿no? Pensemos en El Padrino, pensemos en las películas de Steven Spielberg hacia finales de los 80, de los 70, principios de los 80, pensemos Amor sin barreras. en El Exorcista, claro, Amor sin barreras es un poco anterior, sí, debe ser el 68 más o menos, ¿no? Sí, pero esa es la música, es más importante la música. Claro. ¿Cómo? Ahí en Amor sin barreras, que sería el oeste, es la música. Sí. La música es lo que más
Sí, un film musical. Pero fíjate, para los 60 más o menos, 65, ¿sabes quién viene a cenar con Spencer Tracy? Eso es una lección de actuación. Spencer Tracy es una lección de actuación. Y fíjate que es anterior todavía a la que están mencionando. Blanco y negro, como una obra teatral. Era el color, era el color. Pero realmente la volví a ver hace poco y dije, la verdad, este tipo sí que trabajaba. Tiene unos monólogos impresionantes. No se le mueve una pestaña. Una barbaridad. Claro. Sí, no. Tiene mucho que ver esto que decíamos también, ¿no? De la época y digamos del nicho en el que ocurren estas, claro. Sí, y está pensada para otro público y es otro actor con otra trayectoria. Yo estoy diciendo que no me tiraba por la antigüedad, porque hay cosas que he visto que son joyitas. Son joyitas, no importa la época en que fue desarrollada. Porque cuando ahora lo que me encuadro a decir este tipo de películas son todas iguales, no copina felices, no es que vaya en contra. No te gustó, ¿no? Son pasatillas de poco análisis, porque realmente siempre estamos diciendo lo mismo. No veo un reflejo de la sociedad esa. Bueno, Te yo dieron no con todo. creo. No, está bien, se respetan las opiniones. Está bien, se respetan las opiniones. También estuvimos diciendo muchas veces lo mismo en otras películas. La idea era variar en la época de producción, variar en la propuesta, y yo creo que hay mucho para analizar. La película que vimos, ¿vos estabas el martes pasado? Sí. Tiene un montón de Es mejor que esta, sí. A mí me gusta más que esta. Para ver, pero la película analizar. Me parece que tiene un montón para analizar. Esta puede ser que tenga algo menos, pero no deja de ser, digamos, repito, sería mucho más rico poder revisar las imágenes. No tenemos esa posibilidad. Vos dijiste, la anterior es mejor que esta. Pero dijiste revisar las imágenes. Sí, a mí me gusta más. Tiene también para analizar. No, digamos, acá surge lo que a ustedes les interesa también discutir, ¿no? Por eso estamos, digamos, discutiendo lo que ustedes traen también. Pero no creo que que sea pobre para analizar, para el análisis. Perdón, dicen, y me parece que fue un relax después de lo que veníamos con películas duras. Mi idea es alternar también. Que no terminó de... Sí, no, esa yo les dije, véanla si quieren y háganse responsables. Y yo les había comentado, no la elegí la comuna para que no me digan qué nos haces ver, ¿no? Esta cosa de... Con lo que dijo el gaucho, tienes que verla, ¿cierto? ¿Cómo? Con lo que dijo este gaucho, hay que verla. Este gaucho. ¿Qué gaucho? ¿Quién es el gaucho? Claro, con el comentario que hizo hay que verla. Yo tampoco la vi, por eso ahora la voy a ver. Véanla bajo su propia responsabilidad. Silvia, ¿vos querías decir algo? Muy duro. Silvia, ¿vos querías decir algo? Yo lo que pensaba era cómo se va desarrollando el drama en el momento que Robert Stack va al médico y le dice por qué no puede tener hijos. Ella no tiene ningún problema, el que tiene problema es él. Y a él le queda grabado que no puede tener hijos. Y cuando ella va y le dice que está embarazada y que va a tener un hijo, ahí él piensa que, con justa razón, ella la está engañando. Entonces ahí se concatena todo la parte dramática. Él le pega, ella le pide auxilio, viene Don Quijote, que es Rock Hudson, la saca, le pega al otro y no encuentra otra cosa que tomar un revólver pero está muy malo este Robert Stack en esta escena, es bastante patético cuando está en un jardín, está con el revólver y se mata directamente.
Y después viene el juicio, Dorothy Malone declara al final que Rock Hudson no hizo nada, y Lorraine Bacall le dice que la lleve, que la saque de esa casa, porque se cae por la escalera y pierde el bebé. Entonces en realidad pierde el se va de la casa en el auto, y Dorothy Malone está mirando por la ventana y se da cuenta que se queda sola. Pues se fue Mitch, que ella quería tanto, el marido murió, el padre murió, y ella lo único que aparentemente le queda es el poder que tenía la familia con respecto al petróleo. Y ella va a seguir, no sé qué hará con el petróleo, extrayéndolo, y ahí termina. La película comienza por el final. Así es. Claro, esa es la escena final. Es, digamos, una suerte de largo flashback, ¿no? Tenemos ahí ese recurso del almanaque que vuelve hacia atrás, que lo lleva el viento, ¿no? Fíjense también esto, el título de la película, ¿no? Escrito en el viento. A ver, hablemos de uno porque no escucho a nadie. ¿Cómo? En inglés también está el subtítulo en español, bastante parecido. Igual, es Writing on the Wind. Escrito en el viento. Sí. No, dice el flashback termina casi cuando termina la película. Realmente es larguísimo. Y sí, es como se llega a eso, ¿no? Y fíjense que también se busca construir intriga en torno a eso con cada arma que aparece a lo largo de la historia, que se muestra de manera dramática, ¿no? El arma que encuentra ella abajo de la almohada de él, ¿no? El arma del jardinero, el arma del padre, ¿no? Hay una cosa más sobre el viento, que además del pasaje de las hojas de esa agenda que pasa con el viento, porque no hay nadie que la mueva, hay una presencia que está muy marcada en el inicio y en la misma escena del final. Cuando las hojas se meten masivamente, es como que invaden, parece como la casa hubiera quedado abandonada muchos años, lleno de hojas, tirado, digamos, con la puerta abierta y lleno de hojas, digamos. Sí, porque bueno, por un lado esto no lo llegué a desarrollar, ¿no? El título, escrito en el viento. Yo pienso, bueno, que tiene que ver con estas ideas de reformarse, o esta propuesta de reformarse del personaje de Robert Stack, que finalmente queda en la nada, ¿no? O sea, que finalmente vuelve a caer en su alcoholismo, ¿no? Como una suerte de promesa escrita en el viento. Sería como para nosotros escrito en el agua. El dicho nuestro latino es escrito en el agua. Ah, mira. Se borra. Esto que vos señalás de la presencia de este viento inicial, que aparentemente sería una fuerza ahí como que arrebata, que destruye. Fíjense que también llega el personaje principal como en una estampida, ¿no? Con el auto a toda velocidad, ¿no? Que llega ahí a la mansión. Y el tema musical, que es también un tema ahí súper meloso, ¿no? Bien de este tipo de película, ¿no? Que también dice escrito en el viento, ¿no? Creo que son todas cosas que van a ir reforzando ese tema, ¿no? Esto que van señalando ustedes. Y por allá no sé si me decían algo más. Yo te iba a decir algo. Sí. Como el micrófono. No Acá sé. estoy. Yo sí escuchan en la grabación. Como en los libros o en los cuentos, No en tiene los mucho relatos, por eso, ¿no? dice los indicios que siempre No da. uno va dejando para dilucidar después de cerrar el final. Lo toman muy al pie de la letra, muy a pie juntillas lo que le dice el médico. Está como preparado porque vos ahí, el médico no le dice directamente que lo va a hacer más papá. Que hay, sabe, una posibilidad porque el recuento no le ha dado suficiente. No le está diciendo usted no va a hacer nunca, papá. Entonces ya, vos vas preparando tu cabeza. Cuando ella sonamos, ella va a quedar embarazada y
le va a creer. Lógico, no le va a creer porque él se fue de ahí tan demoralizado, porque él no iba a ser papá porque entendió lo que quiso entender. No escuchó. Él entendió lo que él quiso entender. Entonces dio por Y porque era una desvalorización que ya el padre. por la desvalorización. Además que desde ahí en más estuvo borracho siempre. Bueno, pero es el tema de las personas. Pásense el micrófono. Sí. Me parece que así, muy tangencialmente, tiene que ver con el tratar de ver el concepto de la adhesión. Me parece, así. Sí, muy no, y no tan tangencialmente. Me parece que es otra de las temáticas del momento. Y yo creo que, digamos, de la película que en su momento fueron polémicas. Y creo que no es menor esto, o sea, situarlo en el momento histórico, ¿no? Yo quise decir, sí, perdón. no, quise decir desde tangencialmente porque concretamente, en el caso que aludía acá la compañera de la impotencia de él, que se consideraba una persona impotente, digamos, y era una situación que otra persona que no está afectada por ese síndrome lo toma de otra manera, porque se sabe que esas cosas por allí no son nunca determinantes, casi nunca son determinantes, pero es como estaba aferrado o desvalorizado, digamos, en su contenido ya de hombre, entonces lo toma de esa manera. Y como dice acá la compañera, sí, es previsible que eso. A mí me parece que eso es también constitutivo del personaje, ¿no? Fíjense que incluso el personaje de Lauren Bacall, que está genuinamente enamorada de él, era mejor tenerlo, de la historia, ¿no? Ella constantemente dice, ustedes lo subestiman, ¿no? Y si no lo subestiman tanto, se lo dice al amigo, se lo dice al padre, ¿no? Le dice al padre, o sea que vos estimás más la opinión de Mitch que de tu propio hijo, ¿no? Es como que está constantemente esa desvalorización del personaje que los otros tienen sobre el personaje y que el personaje tiene sobre sí mismo, ¿no? Mostrándolo así, como atormentado y como alguien en un equilibrio tan frágil que una noticia como esta, ¿no? Lo que señalaba Eva, lo empuja al abismo, ¿no? Y a pesar del amor y del cuidado y de la contención, él ya no puede regresar. Y la influencia de la hermana. Y la hermana es, sí. La hermana. Que había entre ellos también. ¿Cómo? Que no había amor, aparentemente eran opuestos, no se querían entre ellos. Que los hermanos competían. Sí. Es el personaje de Mary Lee, el de Dorothy Malone, me parece también un personaje extremo, ¿no? Y en ese sentido también muy rupturista para la época, ¿no? Es alguien que dice, no ser alérgica a los buenos modales, ¿no? La primera vez que aparece está aburrida, raya una mesa de un bar, ¿no? Le hace esta insinuación sexual al hombre con el que está, ¿no? Toma, ¿no? Llama la atención todo el tiempo. Sí, y se ve, digamos, en este psicologismo que muchas veces vemos en este tipo de películas, como motivación su desdén amoroso, ¿no? O sea, no su propio desdén, sino el rechazo amoroso que recibe constantemente del personaje de Rock Hudson, que es su interés amoroso, ¿no? Y la vemos como un personaje que también es un personaje sufriente, ¿no? Se ven estas escenas en las que ella recuerda el pasado, ¿no? Y nos muestran ahí la justificación para todo este comportamiento escandaloso que tiene, que no es, como decíamos, menor para la época, ¿no? Lo que es extraño. Pásale. Esa música viene después. Me parece que debe venir de otra clase. Sí. ¿Quieren que cerremos? Espera, pasátelo por arriba de la cabeza. ¿Quieren cerrar? Dale, Cerrá. A ver si se escucha música de mejor. fondo. ¿Cómo? ¿Qué música de fondo? Lo que llama la atención es que ese personaje que ellos viven en un micro. ¿Qué?
Es alguien que está en la calle. Ese microcosmo que ellos viven, que son los dueños del pueblo, porque no olvidemos cuando ella se provoca el tipo para tener una relación sexual, el otro llega a la caga trompada, digamos, tienen el beneplácito de la policía, el cantinero les avisa, el pueblo es de ellos, digamos. Y lo que llama la atención es que ese personaje en general está encarado por un hombre, con los excesos, la vida lujuriosa, las novias múltiples. En cambio acá está puesto de una mujer. Eso en esa época era rupturista, me parece, porque no se veía en las películas que ese papel lo cumpliera una mujer. O sea, era un poco lo que sí, tal cual. Incluso el personaje de Dorothy Malone, yo no la conocía mucho a esta actriz, por lo que había visto, tenía una carrera, digamos, de hacer la chica buenita anteriormente. Y bueno, se tiñe de rubia y en esta película, bueno, tiene este rol, digamos, tan escandaloso que, por lo que estaba leyendo también, era a la vez una búsqueda. Eso es... Es afuera. Era también una búsqueda del cine en esta competencia que planteábamos que había con la televisión, lo hablamos un poquito en el encuentro pasado. Yo me acuerdo que les había dicho que les iba a pasar, voy a tratar de no olvidarme, un breve documental, breve, que ni siquiera un documental, es más como un ensayo fílmico que está en Facebook, donde retrasan algunos hitos en esta batalla o disputa entre la televisión y el cine, de mostrar algo que la televisión no mostraba, porque la televisión en ese